Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a su podcast favorito en retrospectiva. Soy su amigo y servidor Jonathan Vázquez y hoy quiero invitarte a detenerte conmigo por un momento, a hacer una breve pausa porque hay temas que no siempre hablamos, pero que viven dentro de nosotros. Hoy hablaremos del bloqueo emocional, eso que a veces sentimos o no sentimos sin saber por qué. ¿Te ha pasado que sabes algo que te afecta pero no logras llorar? ¿O que deberías estar feliz, pero no lo estás? Sí, justamente eso es el bloqueo emocional. Antes de continuar con este tema, que yo creo que más de alguno de nosotros hemos pasado por este bloqueo, quiero que nos apoyes en seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como _retrospectiva con doble A al final, y escucharnos en cualquiera de tu plataforma de streaming favorita, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music, o también puedes escucharnos y vernos a través de YouTube. Y sobre todo, quiero que compartas este episodio si tú conoces a una persona que ha pasado por este tema o que justamente tú estás pasando por ello. Quédate a escucharlo donde quiera que estés, si vas de camino a tu trabajo, de camino a la escuela, si estás simplemente descansando ya en tu casa, escúchalo porque yo creo que este tema te va a servir bastante. Un bloqueo emocional no es simplemente estar triste o molesto, es no saber cómo sentir o no poder sentir. Es como si supieras o pusieras una pared entre tú y tus emociones. A veces viene de un momento difícil, una pérdida, una traición, otras veces ni siquiera sabes de dónde viene, solo sabes que es algo que está fluyendo. Y lo más complicado es que muchas veces lo confundimos con ser fuerte. Pero permíteme decirte la definición correcta. Un bloqueo emocional es una dificultad para sentir, identificar, expresar o procesar emociones, causada generalmente por experiencias pasadas dolorosas, miedo al sufrimiento o mecanismos de defensa inconscientes. Es como si nuestras emociones quedaran atascadas detrás de una barrera invisible. La persona no necesariamente se da cuenta de que está bloqueada, simplemente siente que algo no está bien. No se emociona, no llora, no se conecta con los demás o por el contrario, explota emocionalmente sin entender el por qué. Pero para que me entiendas un poquito mejor, vamos a hablar por qué ocurre este bloqueo emocional o que las emociones suelen formarse como mecanismos de protección. ¿Ante qué? Ante traumas y pérdidas no resueltas, rechazo o abandono emocional en la infancia, presión por mantener la compostura o no mostrarse vulnerable, autocrítica excesivo o miedo al juicio, cultura o entorno que invalida las emociones. ¿Has pasado por algo de ello? Yo creo que más de alguno de ustedes, que yo me incluyo, he pasado por alguna de estas situaciones que en mi experiencia personal, yo he hecho diferentes bloqueos emocionales. Pero antes de que yo hable de mis bloqueos emocionales, quiero decirte cómo puedes identificarlos, cómo se manifiestan, para ver si estás en algún bloqueo emocional o si tienes alguna persona que esté pasando por esto. Quiero decirte que se manifiestan con diferentes señales y que son comúnmente las que hemos detectado. Por ejemplo, sensación de estar desconectado de uno mismo o de los demás. ¿No te ha pasado que a veces no quisieras ver a nadie, quieres estar en tu casa después de un día tan ajetreado o simplemente esos días de descanso, quieres agarrarlos para ti mismo sin que nadie te moleste, sin agarrar el celular, sin meterte a tus redes sociales? También hemos pasado por la dificultad para llorar, reír o expresar alegría genuina. ¿Te ha pasado que a veces sientes un nudo en la garganta? Que no sabes ni por qué te sientes de esa forma, pero simplemente tienes muchas ganas de llorar, o de reír, o incluso de enojarte, incluso de una frustración grande que no sabes por qué. Explosiones emocionales repentinas, o llanto sin motivo, a lo mejor algo, una palabra, alguien de algún compañero, amigo, o de simplemente de una película que tú estás viendo y emocionalmente te cautiva y empiezas el llanto como si no hubieras llorado en mucho tiempo.
¿O has evitado conversaciones profundas o momentos vulnerables acerca de algo que te haya pasado en tu vida? Podemos hablar de alguna relación de pareja, podemos hablar de algo que te pasó durante tu infancia, de algo que estás viviendo en tu trabajo, en tu casa, con tu familia. Esa somatización de dolores físicos sin causa médica clara, esos dolores de cabeza, el dolor de cuerpo, sentirte fastidiado, fastidiada y sobre todo sentirte estancado, indiferente o emocionalmente pleno. Quédate, porque hoy te voy a decir cómo vamos a salir de ese bloqueo emocional. Porque sí, déjame decirte que no simplemente es algo que se va a quedar en tu vida, es un momento, es un instante que fácilmente o no fácilmente como tal, pero se tiene que ir trabajando, pero tienes que estar consciente de lo que estás pasando. Pero para hablar acerca de ello, yo quiero ir desglosando todos los apartados que te acabo de mencionar. Vamos a empezar con las experiencias pasadas no procesadas. ¿Alguno de ustedes ha pasado por algún trauma, duelos no cerrados o heridas de infancia que nos enseñamos a no sentir para sobrevivir? Vamos a suponer que todo lo guardas en una cajita de Pandora. Y esa cajita de Pandora la encierras con 5 candados. Esos 5 candados de protección, de combinación, y que ahí los tienes súper guardados. Pero que en algún momento, como todo, esa cajita se empieza a desgastar, los candados se empiezan a oxidar y se van abriendo poco a poco uno tras otro, tras otro. Eso es algo que a muchos de nosotros nos ha pasado y que no es fácil. Créanme que no es fácil de poder contar, de poder sacarlo, porque lo guardas tanto que ya tu subconsciente lo tiene y tú ya no lo quieres sacar, ya no lo quieres trabajar y tú piensas que ya mágicamente ese traumas o duelos no cerrados o justo heridas de la infancia pues desaparecieron, pero no. Eso es algo que debemos sobrellevar y que debemos sacarlo, porque sí, lo podemos guardar en la cajita de Pandora, pero eso no significa que se vaya, eso no significa que ya te olvidó y que nunca va a volver a salir, porque déjame decirte que para todos estos traumas o bloqueos emocionales que uno tiene, en algún momento, con olores, con imágenes, con pensamientos, con frases, con palabras, vuelven a resalir de ese subconsciente que tú tienes. Vamos a hablar del miedo al dolor o el rechazo. ¿Cómo si sentir nos hiciera vulnerables? Entonces, mejor no sentir nada. Aquí hablamos un poco acerca, o bueno, yo me voy a hablar un poco acerca más como de esas experiencias o relaciones, tanto de amistad como de pareja. ¿No te ha pasado que más de alguna persona te ha hecho algún daño? Y no me refiero necesariamente a algo físico, sino a algo mental, a unas palabras poderosas, porque tal dicen por ahí que las palabras hacen más daño que los golpes. Ese miedo y ese rechazo que tú llegas y justamente pones esa barrera emocional, ¿no? Te voy a hablar un poquito más de mi experiencia. Yo ahorita estoy por cumplir 5 años de soltero. En estos 5 años de soltero que yo llevo, he aprendido bastantes cosas. En mis últimas 2 relaciones que yo tuve, que fueron muy formales, yo aprendí demasiadas cosas. Con el primero aprendí a disfrutar, aprendí a esta vida amorosa, salí del closet, volví a hacer cosas que mágicamente yo pensaba o que veía y que eso yo no iba a pasar. Pues con la primera pareja sí me pasó. Yo experimenté, salí de closet con mi familia, fue mi primer pareja formal, fue algo que incluso llegamos a vivir juntos. Esa experiencia o esa etapa que yo viví, yo decía, qué bonito, está muy padre y todo, pero ¿qué creen? De repente llegó lo malo. De repente salieron cositas, como en cualquier
situación amorosa, en cualquier relación de pareja. Pero yo ahí estaba muy, muy pequeño. También no digo que tenía 14, 15 años, pero tenía 17. Iba a cumplir 18 años, cuando todo esto era para mí relativamente nuevo. Las experiencias, toda mi vida sexual, todo eso, también me marcaron muchas etapas de mi vida. Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando yo paso esa relación o esa fractura por primera vez con mi expareja, me dolió bastante, claro. ¿Era un dolor nuevo? Claro, porque yo no me había enamorado nunca. Sí, había estado con personas diferentes, noviecitos, pero no un amor como lo sentí que es tu primer amor, vaya, por todas las aventuras, por todas las cosas que uno vive, por todo lo que pasas y para ti es nuevo, pues yo así me dejé llevar. Yo siempre había sido una persona muy amorosa, muy enamoradizo, sobre todo. Entonces yo dije, vámonos. ¿Qué pasa cuando la relación se fractura? No voy a contar toda mi historia pasada, pero sí, a lo que voy es que esta relación se fractura, termina, y yo digo, no, o sea, yo quiero un tiempo, yo me voy a dar un tiempo, yo ya pasé esa fractura, pasé estas cosas que yo no venía o no quería pasar por una persona, el daño que me hizo. Pero, vuelvo y repito, estaba pequeño. Cuando se terminó esa relación fue a los 20 años. ¿Qué pasa? Yo no cerré mi ciclo. Yo no fui a terapia. Yo no trabajé ese trauma o esa fractura que yo, o que me habían hecho, o que yo había hecho, mutuamente, porque es una relación de dos y francamente no soy tampoco la blanca palomita, y tampoco te voy a decir que no tenía yo mis cosas o mis reacciones como tal, pero nunca lo trabajé, nunca fui a terapia, nunca dejé que pasara el tiempo, y no mucho tiempo, la verdad es que para yo en ese tiempo, para no sentirme solo tampoco, porque yo siempre he sido muy enamoradizo, no pasaron, te estoy hablando, unos 4 o 5 meses cuando yo comencé otra relación. Esta relación fue una relación más duradera. Esta antepasada que te acabo de comentar, pues fue de 2 años, 2 años y medio más o menos. Y esta nueva relación, yo me voy también, como gorda en tobogán. ¡Tum! Me voy directamente, no trabajé el ciclo pasado y empiezo un nuevo ciclo. ¿Qué pasa cuando no cerramos un ciclo y comenzamos otro? Pues francamente estamos dañados y también podemos dañar a la otra persona. Que tú a lo mejor conscientemente no lo sabes, conscientemente no sabes que tú estás dañado y que puedes dañar a la otra persona sin que la otra persona tenga la culpa. Y eso fue lo que simplemente me sucedió a mí. El hecho de que yo no haya cerrado un ciclo pasado y comenzar otro, cuando una relación empieza mal, termina mal. Y no quiero decir que terminamos mal o terminó mal mi última relación, sino a lo que me refiero es que cuando uno no está al 100% seguro de comenzar algo nuevo, de estar con una nueva persona, sin antes haber trabajado terapia, sin antes haber tenido esa fractura ya compuesta, ya sillada, ya empalmada, y comenzar una nueva al muy poco tiempo, pues si la empiezas con una fractura, realmente tú, y sin darte cuenta, pues ya estás fracturando tu nueva relación. Pero para no hacerte el cuento más largo, bajo mi experiencia, yo comienzo esa otra relación con mi fractura. ¿Qué pasa? Empiezo con mis bloqueos emocionales. ¿Qué son mis bloqueos emocionales con otra pareja? Mi inseguridad física, mi inseguridad emocional, mi inseguridad incluso con la otra persona, con los daños o con el daño que me hizo la persona anterior, pues yo me bloqueé. Yo tenía un bloqueo emocional
con esta nueva persona. Esta nueva persona, francamente, no tenía ni la culpa, ni nada de culpa de todo lo que yo ya venía viviendo del otro lado. Entonces, yo paso a esta nueva relación, tengo mis fracturas, tanto personales como de una desconfianza con otra relación. Entonces, ¿qué pasa? Yo me empiezo a volver una persona muy celosa, una persona un poco controladora, una persona que realmente tiene miedo a ciertas cosas que le hicieron en su pasado con su relación pasada. Entonces ahí es donde viene todo el bloqueo emocional y tú le dejas la chambota a la otra persona. Entonces, para no hacerte más largo el cuento, yo tenía mis bloqueos emocionales con la otra persona. Todo mi estigma, de mis cosas, de mis complejos, de todo lo que yo tenía en mi cabeza, pues lo mezclé con la otra relación. Fue una relación muy bonita, una relación muy duradera, casi 6 años incluso de esa relación. Al principio todo fue muy bonito. Yo, a pesar de que tenía estos bloqueos emocionales, a pesar de que todo estaba con un caos mental, sinceramente sí empecé a dañar la otra relación. Se platicó, se trabajó en todo eso que yo tenía, pero ¿qué pasa cuando tú estás dañado y empiezas a dañar a la otra persona con tus bloqueos emocionales? Pues no lo dejas entrar al 100%, no dejas que esa persona te ayude al 100% con todo lo que tienes, con todo lo que te pasa, y francamente, déjenme decirte que sí es una responsabilidad que es tuya y que le estás cargando a la otra persona que no tiene la culpa ni necesidad. No quiere decir que porque sea tu pareja tienes que dejarle toda tu carga emocional. O sea, esa persona tuya ya está con sus cargas emocionales, con sus complejos, con sus bloqueos y demás, como para que otra persona les cargue lo suyo. ¿Es injusto? Sí. Y yo lo aprendí. Y francamente es algo que no volvería a repetir en mi vida. Y ahí es cuando vienen los 5 no negociables de tu vida, ¿no? Pero volviendo al tema de lo que yo te platicaba, es justamente eso, a lo que voy con el miedo al dolor, el miedo al rechazo. Eso fue lo que me pasó a mí con otra relación. Yo dañé esa relación, salimos del hoyo, claro, pero la relación pues empezó fracturada, terminó fracturada al final. No es que nos hayamos peleado ni terminado mal, todo lo contrario, fue una relación que, a pesar de que yo había aprendido otras experiencias con mi relación pasada, pues con esta fueron más experiencias, un poquito más enfocado, más ir madurando, porque esta fue en la universidad. Entonces fui cambiando de etapa, fue otra etapa, fueron otras emociones, fue otro amor más completo, fue un amor más sincero, un amor muy bonito, que sí tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, y no tan malas, y que de todo eso aprendí. ¿Qué pasa ahorita en esta etapa de mi vida con esas relaciones que yo, como les platicaba, tengo 5 años, o voy para 5 años, que yo no tengo, o que estoy soltero, pues, y no he tenido una relación sentimental o emocional con otra persona? Al principio sí me bloqueé, al principio sí tenía un bloqueo emocional o un bloqueo de sentimientos, porque no quería volver a pasar por estos ciclos que yo prácticamente, cuando terminé mi segunda relación, yo fui a terapia justamente para ayudar a cerrar esos 2 ciclos, que yo ni siquiera me había dado cuenta, Ir a terapia es algo de los más benefactorio que yo he tenido en mi vida, y que yo se los aconsejo a todos ustedes, que vayan directamente a terapia, que no se dejen solamente ahí, que si tú ya sabes lo que tienes y que necesitas trabajarlo, créeme que ir a terapia te va a funcionar demasiado para poder salir de todo este bloqueo emocional, de estas barreras emocionales que uno mismo pone con cualquier situación. Entonces, yo fui a terapia, salí de esta relación, pasó el tiempo, yo tomé la decisión de hablar con esa persona y de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar con esta situación, porque repetíamos un ciclo enfermo, que terminábamos, regresábamos. Entonces era un ciclo que no paraba.
que no paraba y que decidí hablar con esa persona y decir, ya no quiero, ya basta, yo creo que esta es la última, ya no tengo más que darte, tú ya no tienes más que darme, pues entonces ahí termina todo esto, ¿no? Estuvimos de acuerdo por bloqueo emocional, para no tener este bloqueo emocional o este conflicto mental, decidimos eliminarnos de las redes sociales, decidimos, si necesitábamos bloquearnos, nos íbamos a bloquear para no ver nada de la otra persona. Entonces, cuando yo voy a terapia para salir de este ciclo que yo tenía con esa pareja, me doy cuenta que yo no había cerrado la otro ciclo, que yo tenía que cerrar ese ciclo para haber comenzado otro. Y el ir a terapia me ayudó bastante a cerrar esos ciclos, a darme cuenta de lo que quiero en esta vida con una pareja, a darme cuenta de lo que ya no voy a volver a permitir que pase con alguna pareja y de lo que yo mismo necesito saber cuando tengo una pareja, porque trabajé mucho los celos, trabajé mucho el hecho de la desconfianza, trabajé mucho el hecho de mis complejos hacia otras personas. Trabajé mucho el hecho de no cargar ese peso a otra persona de mis problemas. No quiere decir que no te puedes desahogar o que te pueda, o que puedas apoyarte en tu pareja actual, pero eso no significa que tú le vas a dejar la carga. Entonces, aprendí demasiado. En pocas palabras, ese bloqueo emocional que yo estaba pasando en esa época, te estoy hablando de hace 4 años atrás, porque fue el primer año que me pasó. Yo bloqueé exactamente todo. Yo lo que dije, voy a trabajar en mí, voy a salir conmigo en adelante, voy a trabajar en ya no ser una persona celosa, en ya no ser una persona que dependa de otra, porque yo tenía una dependencia emocional de otra persona. Ya aprendí a valorarme tal y como soy en esos complejos. Aprendí muchas cosas, muchas cosas en ese primer año. Yo a los 6 meses, cuando terminé esa relación, trabajé mucho en mí. Trabajé mucho en mí, en valorarme, sobre todo a mí, en ese amor propio que básicamente me faltaba mucho en tener ese amor propio. Pero esos bloqueos emocionales que yo puse, o esas barreras emocionales, han logrado que yo esté en donde estoy ahora, en lo que quiero, en lo que no voy a volver a permitir de alguna otra persona, ni hacer daño yo mismo a otra persona, ni cargarle mis monstruos a otra persona. Entonces, creo que estos 5 años de un poquito del bloqueo emocional que yo he tenido en la cuestión amorosa, me ha funcionado, porque tampoco significa que es malo tener un bloqueo, siempre y cuando te estés dando cuenta de por qué lo estás poniendo. Yo eso fue lo que hice, yo me puse un bloqueo emocional hasta no trabajar en mí mismo, hasta no decir, ¿sabes qué? Vas a trabajar en ti, vas a curar todos los monstruos que tienes antes de conseguir o tener, mejor dicho, a otra pareja, antes de causar daño a terceros. Yo tengo que controlarme, yo tengo que salir adelante y tengo que desaparecer estos monstruos que he estado teniendo. Entonces, el bloqueo emocional es todo ello que también te funciona para trabajar en ti mismo. Yo lo vi de esa forma, yo lo transformé de esa forma, porque sí lo tenía. Y no quiere decir que hoy en día tengo ese bloqueo emocional o ese bloqueo amoroso. Yo estoy abierto a cualquier posibilidad, créanme, de que en algún momento me vuelva a enamorar, de que en algún momento vuelva a tener ese compañero de aventuras, ese compañero de vida, que en algún momento ya he vivido y que hoy, en mis 30 años, obviamente, ya ha cambiado bastante y es otra etapa de mi vida. Ya he madurado demasiado, como les dije, esos monstruos desaparecieron en mí y estoy listo para comenzar algo nuevo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy quitando ese bloqueo emocional o esas barreras emocionales que yo tenía al sentimiento de amar o de volver a experimentar con otra persona. Ya estoy en la etapa necesaria y ya dije, ¿sabes qué? ¡Pum! Me quito ese bloqueo emocional, esas barreras emocionales y voy a volver a permitir entrar a una otra persona dentro de mi corazón. Alguien que realmente me apoye, alguien que realmente nos apoyemos mutuamente, alguien que realmente
trabajemos juntos de la mano, porque no se trata solamente de dar un 50-50, es el 100 y el 100. Tú estás bien, yo estoy bien. Así es como me he manejado actualmente. Y todo este rollo que yo te estoy platicando ahorita es porque seguramente tú, algún conocido, vecino, amigo, familiar, hemos pasado por este tipo de bloqueos emocionales amorosos. Yo me enfoqué ahorita en el lado amoroso, pero también he tenido bloqueos emocionales con amigos, que eso también te ayuda a crecer y a darte cuenta de la compañía o de lo que te está rodeando en tu vida. Entonces, con todo esta experiencia personal que te estoy compartiendo dentro de mi corazón, quiero que aprendas a darte cuenta de ese bloqueo emocional que tú tienes actualmente. Ese miedo o ese volver a comenzar. Yo lo que te puedo dar de consejo actualmente es que no te prives de vivir y de sentir lo que tengas que sentir en donde lo tengas que sentir. Si es llorar, si es alegría, si es tristeza, siéntelo, ábrete a sentir esas emociones. No te bloquees, no los atrapes en esa cajita de Pandora. Y sobre todo, ve mucho a terapia, porque eso te va a ayudar demasiado. Vamos a hablar acerca del punto de la autocrítica excesiva, porque no solamente es hacia otra persona, sino es a ti mismo. No deberías estar triste por esto. Debo seguir adelante y esa voz interna que termina bloqueando lo que necesitas liberar. ¿Cuántas veces de nosotros no nos hemos criticado de las cosas que deberíamos estar haciendo y que no hacemos? O que empiezas con esta crisis emocional a decir, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿Y dónde estoy parado? ¿Y cómo voy a hacer esto para conseguir? Tranquilo, relájate mucho y vamos a abrir paso a paso cómo vamos a hacer este desbloqueo emocional. Porque también de ahí no solamente es con uno mismo, también viene la presión social, el estar bien por los que te rodean. Sonreír, ser productivo, no quejarse. Todo eso crea una máscara que con el tiempo pesa demasiado y que al final terminas explotando en donde sea y en cualquier aspecto. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esto en el trabajo incluso? En tu vida familiar, en tu vida personal, con algo que quieres y que no lo puedes lograr o que dices, ay, es que no puedo y es que, un ejemplo, ir al gimnasio. Ay, es que termino súper cansado. Y ay, es que el trabajo me agotó demasiado. Y empezamos a postergar y a postergar y a postergar. Y la gente empieza, ay, es que estuvieras en el gimnasio. Ay, es que mírame, hay que empezar a alimentarnos bien, hay que ir al gimnasio. Todo a su debido tiempo. ¿Cómo saber si estamos bloqueados emocionalmente? Esta cuestión de lo que ya hemos hablado de la falta de entusiasmo, incluso en cosas que antes amabas y que ahorita ya no te da mucho pesar, insensibilidad o desconexión frente a situaciones emocionales, explosiones de enojo que parecen desproporcionadas, evitar conversaciones profundas, sentirte atrapado en pensamientos sin avanzar. A veces el cuerpo también habla, fatiga, tensión muscular, insomnio, por lo que no se expresa y se somatiza. ¿Por qué lo hacemos? No bloqueamos emocionalmente por capricho, lo hacemos porque en su momento eso nos protegió. Quizás éramos un niño que no podía llorar porque nadie te sostenía. Quizás sufriste una pérdida tan grande que tu mente decidió apagar todo por un tiempo. Ese bloqueo fue una forma de defensa, pero lo que antes te salvó, hoy puede estar deteniéndote. ¿Cómo saber o cómo empezar a desbloquear todo lo que tenemos? Vamos primeramente a lo que yo te decía. Vamos a tomar conciencia. Este es el primer paso, es en notar que algo está bloqueado. Nombrarlo, porque no solamente es pensarlo, vamos a nombrarlo en voz alta. ¿Sabes qué? Estoy bloqueado emocionalmente por amor. Estoy bloqueado porque necesito conseguir esto y no sé cómo hacerlo. Vamos a aceptar que está bien sentirlo. No hay emociones buenas o malas, solo emociones. La tristeza no es debilidad, la rabia no es un defecto. Podemos sentirlo, podemos expresarlo,
Podemos incluso mencionarlo a alguna persona de nuestra confianza, ir a terapia, buscar espacios seguros para expresarte. Puede ser escribir un diario, hablar con alguien, ir a terapia. Lo importante es no callarte a ti mismo, es expresarlo, conversarlo, decirlo, pedir un consejo, pedir ayuda, respiración, conectar con el cuerpo. Muchas de estas veces sentimos esta frustración, este cansancio, pero no hacemos nada. Y lo único es, voy a ver la tele, voy a escuchar música, voy a dormir. Relájate, vamos a empezar por una relajación profunda. ¿Cómo es una relajación profunda? Estar consciente de lo que estás sintiendo actualmente. Después de ahí, podemos ponernos nuestra música favorita, una música de relajación. Incluso si te gusta la espiritualidad, podemos hacer yoga, podemos hacer una respiración, conectar el cuerpo, relajarnos totalmente. Actualmente, ahorita ya hay demasiados podcasts o incluso videos, audios emocionales que te ayudan mucho a tener paciencia. Este desbloqueo emocional lleva tiempo. No fuerces el llanto tampoco, ni fuerces sentirlo. Solo ábrete poco a poco a estas emociones. Tal vez llevas tiempo sintiéndote desconectado. Tal vez te juzgas por no sentir como crees que deberías sentirte. Pero déjame decirte algo. No estás roto. Solo estás protegiéndote de algo que dolió y eso también es parte de tu historia. Hoy puedes decidir empezar a reconectar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo darte permiso de hacerlo. A veces el mayor acto de valentía es sentarse en silencio y decir: estoy listo para sentir, aunque no sepa cómo. Entonces, ¿cuál es mi consejo del día? Empieza por identificar cuál es tu bloqueo emocional. Una vez que sientas y que sepas cuál es este bloqueo emocional, ábrete a sentirlo. Busca ayuda. Autoayúdate a ti mismo en salir adelante. Gracias por estar aquí, por escucharme, por darte este tiempo. Y si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien que pueda sentirlo. Y recuerda, sentir no es un lujo, es una parte esencial de estar vivo. Nos escuchamos en el próximo episodio de En Retrospectiva. Hasta entonces, cuídate mucho y siente sin miedo. Un fuerte abrazo, tu amigo y servidor, Jonathan Vázquez.